Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast. Tuvimos un poco de retraso por ahí en algunos podcasts durante la semana, pero ya vamos a volver con ustedes. Vamos a ir a hacer los podcasts que faltan y vamos a estar nuevamente en comunicación y trayendo este material que ha sido increíble y estas conversaciones que han sido muy buenas. Hoy día, para inaugurar esta vuelta con todo, tenemos a nuestra pastora Mildred, con la cual vamos a estar conversando sobre su prédica, sobre lo que expuso estos 2 días, este fin de semana, que a mi parecer me gustó porque faltaba esa comprobación científica de la cual mencionaste. Tangibilizar un poco los resultados de la oración y la fe es increíble. Y ver cómo eso se ha tangibilizado en la ciencia y se puede ver, medir y cuantificar. Eso estaba increíble. Mildred, no sé si quieres saludar a las personas que nos están viendo. Sí, decirles gracias por estar siguiéndonos también en esta plataforma, un pasito más allá que estamos dando para llegar a las casas, para llegar a ustedes, para seguir conversando estos temas que han sido increíbles. El desafío de esta serie, de estar alegre, o sea, en un momento histórico que vivimos, que no es fácil. Entonces, qué buen desafío. Para nosotros ha sido bendición. Cada semana nos vamos con tarea para la casa. El tema que me tocó, no menor, pero súper agradecidos del Señor, agradecidos de que podemos hacer estas cosas maravillosas de seguir avanzando con el tema. Entonces, contenta. Súper. Como tú dijiste, no ha sido una serie fácil en temas sociales, así que ha sido de valiente. Así que es súper bueno. Entonces, como saben, chicos, tenemos nuestra pregunta para abrir la conversación. Mili, si tuvieras que resumir tu prédica en 1 minuto, ¿cómo sería? La permisión, por así decirlo, quizás de saber que o tener la libertad que las preocupaciones son parte de la vida, ¿cachai? Que las angustias, las aflicciones son un contexto que no podemos cambiar, no tenemos ni un poder sobre eso. Totalmente. Pero tenemos este poder que nos entrega el Señor a través de la oración y que hay paz después de refugiarse en este precioso estado de conexión con el Señor a través de la oración. Me parece increíble, no sé, y pensar que esta oración va acompañada en gratitud, que hace que nuestro cerebro se transforme, cambie y llegue a cambiar la situación, es valeroso. O sea, yo digo que es una de las prédicas con mucho poder para acceder, entonces tenemos tremendo poder. Me voy así diciéndoles, aprovechen el superpower que Dios nos da. Y que es muy simple, simple. Hay algo muy lindo que mencionaste que quizá a veces se nos olvida, y me gusta recordarlo, el poder de la oración. Yo sé que, tenemos en la iglesia tenemos nuestro ministerio que se encarga de orar, que es algo hermoso. Y a veces a la congregación oramos, tenemos nuestros momentos de intercesión, pero me gusta llevarlo un paso más allá. Un nivel más allá, no convertir la oración en algo rutinario y quizá aquí me voy al tema quizás central, el que más me gustó de toda la prédica, o el que más me emocionó, que fue lo que mencionaste de que cómo orar 12 minutos diarios durante 8 semanas puede transformar nuestro cerebro. Es increíble. Eso lo encontré. Sí. Si no me hubiera dedicado a las cosas del Señor, probablemente a la ciencia, porque me encanta y todos los estudios recientes, porque tenemos 20 años de aciertos en la ciencia que van enfocadas en el cerebro y han revelado tantas verdades que estaban escritas en nuestra Biblia. Entonces ha sido maravilloso. Hay un estudio que Caroline Leaf, una de las doctoras que yo nombré en la prédica, muestra en un libro, dice que hicieron en una sala, pusieron máquinas para medir a 2 personas mientras oraban. Y el cerebro de ambas se encendía mientras que una oraba por la otra. Exactamente el mismo fenómeno. En ambos cerebros se encendió la misma cosa. De ahí decimos emociones, no sé.
Pero fueron un poquito más allá e hicieron este mismo experimento, pero a distancia, kilómetros de distancia. Entonces tenían las máquinas de medición, 2 personas, no sabían cuándo comenzaba una y la otra, y ocurre el mismo fenómeno. Wow. Sincronizado, no hay error de tiempo. Empiezan a encenderse las mismas partes. Entonces, nosotros tenemos un arma en la oración que ahora la ciencia lo está midiendo. Están diciendo, oye, estas cosas que aparecían, o sea, y sobre todo científicos cristianos están siendo pero lumbrera en esta área maravillosa. Y hay tantos científicos que también tienen mucho estudio a disposición en internet. Si quieren mirar, hay demasiado sobre ello. Sí. Me pasó de que lo que dijiste fue como la respuesta definitiva a cuando personas, quizás todos hemos pasado por esto de que uno ora y no tiene respuesta. Y muchos quizás hemos pasado por el momento de decir, wow, Dios no me escucha, mis oraciones son en vano, estoy hablando al aire, quizás un sinfín de argumentos. Y hoy fácilmente podemos decir, oye, cada palabra que tú dices, cada oración que tú haces, es escuchada y genera transformación en tu vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia y la ciencia. Y la ciencia. Entonces son 2 áreas que te noquean y decís, wow, o sea, no estoy perdiendo el tiempo, no estás perdiendo el tiempo. Y acá igual me gusta mucho también el hecho de que la real oración, y ahí fue un punto que enfatizaste bastante, de qué tan profundas están siendo nuestras oraciones hoy en día. Yo sé que socialmente estamos todos muy metidos, ya sean estudios, trabajo, y quizás se nos olvida disponer tiempo, o el tiempo que disponemos es el mínimo, porque estoy apurado y necesito llegar a otros lados. O sea, y ahí vuelvo. ¿Qué tan profundo, cuánto tiempo estoy dedicando a mi oración? ¿Qué palabras estoy diciendo? ¿Qué estoy dialogando con Dios? Eso lo encontré muy lindo. Y volver a esos puntos de volver a reencantarnos con la oración, volver a dialogar, volver a expresar, abrir nuestro corazón de verdad, que debe ser un ejercicio que constantemente debemos estar haciendo. Una relación ida y vuelta, donde eres transparente, donde te entregas, donde no piensas en lo obvio que Dios conoce, sino que tú realmente lo buscas. Hay un anhelo interno, hay una llama. Y no sé, y el poder expresar con tus propias palabras la situación, dárselas a conocer. Me encantó en la última historia que hablamos de Jesús, cuando Él pasa por estas situaciones. Para mí es una de las más poderosas que hay, porque Él comienza, y la primera oración que hace, y no lo dije en la prédica, Él cita el Salmo 42. Entonces entra en oración ni siquiera teniendo sus propias palabras. Tuvo que recurrir a la Biblia, y a veces nosotros estamos así, nos sentimos que tenemos palabras para encontrarnos con el Señor. Agarra la Biblia, ¿cachai? Y empieza a orar, ¿cachai? Entonces esas son cosas que nosotros empezamos a ver y decimos, ya, si yo no estoy teniendo estos tiempos de oración, ¿por qué no me salen? Porque trato de repetir cosas que he escuchado de otro. Bien, agarra la Biblia, ese es tremendo manual de oración, aférrate a eso, y después tus palabras empiecen a fluir. La segunda vez que se va Jesús, Él repite el Padre Nuestro, sus propias palabras, y ya empieza a encontrar las de Él, las que Él nos había enseñado a nosotros mismos, Él las repite. Entonces ahí también hay una parte como clave en cuanto a la oración. De hecho, hace años atrás escuché por ahí en una prédica que mencionaban, si te cuesta orar, ora. Ora diciendo que te cuesta, porque es el camino que tenés que tomar. Y recuerdo a Papo en una instancia cuando hicimos disciplinas espirituales, que él instauraba, creo que estaba contigo. Conmigo, sí. Instauraba la idea de abrir salmos, orar leyendo salmos. Y ya después poderoso. Se lanza por ahí y ya uno no para. Y es lindo ver, a mí me pasó muy breve, cuando trabajaba en una agencia, tenía que levantarme muy temprano, y el único momento que tenía para orar era en la mañana o en el baño en la agencia, era mi único momento. Y me pasó durante un mes que dije, necesito volver a orar en las mañanas antes de partir el día.
Y partí muy corto, así como, no sé, 5 minutos, 2 minutos, y con mucho sueño, así como que uno se levantaba apenas y... Y a medida que iban pasando los días, me costaba menos levantarme y añoraba más poder orar. Y mis oraciones empezaron a ser un poco más prolongadas, pero también un poco más verdaderas, un poco más intencionales, un poco más... no sé si pura es la palabra, pero... Propias, sí. Como palabras que... Una conversación que nunca pensé que iba a tener en esos momentos. Y fue increíble cómo esto fue creciendo de a poco, creciendo. Después dije, wow, un día, un momento en el día es muy poco. Como que, y ahí me iba al baño de la agencia porque era el lugar santísimo. Pero el único lugar privado que uno tiene para poder estar concentrado ahí. Me gusta volver a la raíz. Me gusta recordar que nuestras oraciones tienen poder, tienen mucho poder. Tienen mucho poder. Ahora, cuando estuviste en la predica, me gustó también mucho, y lo abordaste muy bien, el tema de cómo desde un mismo lugar no puede fluir la ansiedad ni la gracia al mismo tiempo. Mencionaste ahí también un estudio científico muy potente, que desde una parte del cerebro, se demostró científicamente, ahí tomo las palabras del estudio y lo que mencionaste, desde ese lugar del cerebro no puede brotar ni gratitud ni ansiedad al mismo tiempo. O sea, es una o la otra. Eso estuvo... Es maravilloso, o sea, cuando tú empiezas a entender que estos sentimientos dominan esta parte del cerebro, pero si tú haces el switch, cambia y no pueden permanecer juntos, o sea, no hay cómo, ni siquiera las sensaciones u otros sentimientos que lo conllevan. Entonces la alegría, todo eso va a fluir de este switch. Es maravilloso de pensar que no coexisten, no hay posibilidad, o sea, se anula. Una cosa anula la otra, entonces anulaste tu gratitud si estás ahí en ansiedad, ¿cachai? O sea, ya no eres una persona agradecida. Y cuando lo transformas para el bien, o sea, eliminas tus pensamientos, tu ansiedad, tus tristezas, por gratitud, o sea, yo digo, qué poderoso lo que hay detrás de una oración que conlleve gratitud. Exacto. Entonces, bueno, los dos tenemos situaciones de vida un poco similares, los dos hemos perdido seres queridos muy cercanos, y es increíble lo que hace una decisión sabia, que en momentos de dolor yo decido ser agradecido. Sí. Y cuando mencionaste lo del estudio, ahí me hizo mucho clic, porque es como, claro, del mismo lugar del cerebro no pueden salir estos dos sentimientos, por así llamarlo. Entonces ahí uno como ser humano tiene que decidir, tomar una decisión. Si decido ser agradecido y entrar en un camino de oración y agradecer, o tomo el otro camino. Pero nace de uno. Eso yo lo encontré increíble. El poder de la decisión en ese momento, de tu convicción al tomar las medidas difíciles. Eso lo encontré así, wow. Dije, qué bueno que tomamos la buena decisión. Y fue un doble descanso. Sí. Cuando sucedió en mi vida eso, dije, wow, qué bueno que tomé el buen camino en esa decisión. Y esta gratitud para los cristianos se nos hace fácil, porque nosotros sí tenemos demasiadas situaciones y demasiada vida para estar agradecidos. O sea, y yo creo que eso, cuando uno mira afuera al mundo y dice, ¿cómo puede estar pasando la misma situación que yo pasé sin el Señor? Porque el Señor finalmente es el que nos provee de esta gratitud. Tú dices, ya Señor, yo sé, en cualquier circunstancia tú estás conmigo, tú tienes el control de esto. Y estos son oraciones de gratitud, porque tú estás reconociendo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, sí cambió. Y eso es un regalo para el cristiano, ¿me entiendes? Entonces ahí también como... El anhelo de que otras personas conozcan, porque lo que nosotros tenemos es preciado, es preciado, entonces tesoro divino. Tesoro divino. Entonces realmente lo que nosotros
somos portadores, el poder que se nos fue entregado, el Espíritu Santo habitando en nosotros, nos hace ser diferente al resto y no una clase superior. Exacto. Solo que tenemos armamento para luchar la vida de manera diferente, con una recompensa divina, ¿cachai? Entonces... No, eso estuvo potente. Sí. Me acordé de una frase que dice, el que mucho se queja, poco ora. Porque cuando la conversé con Fernanda y cuando la escuché dije, wow, me marcó tanto esa frase porque es tan simple y tan verdadera como que cuando uno vive en queja constantemente es porque no hay gratitud. No le diste el espacio. Y no hay gratitud, no hay oración, no hay... Entonces me cerró tanto y empecé a mirar así, que se quejaba. No, Sí, pero es difícil. pero era potente. Sí. Y volviendo un poco a la gratitud, que ahí me quiero detener un poco, y hablando de esta área científica, recuerdo un experimento. Bueno, todos saben que el cuerpo humano tiene un porcentaje de agua muy alto. Y hicieron un experimento en un momento donde en 2 recipientes de agua tenían aislados cada uno, y a cada recipiente le hablaban distintas cosas. Creo que lo había escuchado. Yo lo volví a recordar en un devocional en un libro que estoy leyendo, y el autor acá hace énfasis a esto porque justo habla sobre las palabras de gratitud en nuestra vida y qué tan fuerte es la influencia de la palabra, de la boca, de lo que nosotros decimos. Y al relatar este experimento, claro, en una botella, en un recipiente, que fueron puras palabras negativas, el agua empezó a podrirse, a generar cambios físicos, y en el otro lado no. Y tomando eso, el autor decía, imagínense en sus cuerpos, que la mayor composición de tu cuerpo es de agua. Imagínate cómo afectan las palabras a tu cuerpo, a tu vida. Sí. Y ahí cierro con esta idea. Qué tan potentes son las palabras de gratitud. No solo reconocer la gratitud en nuestra vida, sino que también entregar gratitud a otras personas. O sea, eso es increíble. ¿Cómo podemos bendecir a otras personas solamente con darles palabras de vida y aliento? Sí, es súper importante, súper importante. Yo creo que es una práctica que, eso también quiero decir como entre paréntesis, perdón, todo es práctica. Eso. ¿Me entiendes? Tenemos que entender que las cosas que tenemos las podemos ir adquiriendo, puliendo y haciendo cada vez mejor. Entonces, si no eres una persona agradecida por naturaleza, comienza. Y es tan potente dar la gracia como recibirla. También escuché un estudio, también hace cambio súper importante cuando tú empiezas a recibir gratitud. Entonces, nosotros también podemos influir en la vida del otro cuando estamos siendo agraciados y gratos hacia ellos. Entonces, yo lo encuentro maravilloso que como cristianos nosotros empezamos a mirar al resto de las personas y encontrar las bondades de Cristo en ellos, ¿cachai? Y decirlas, declararlas. Yo creo que cuando empezamos a bendecir a los demás en gracia, también habla de un corazón forjado a lo que Cristo quiere en nosotros. Hace un tiempo conversábamos con Fernanda, que ella me decía como, permite que Dios te bendiga, como permite la gracia de Dios en tu vida. Fue un tema que conversábamos que a mí en un punto me costaba como recibir ayuda, como que todavía trabajo en eso, como no, yo puedo por mis fuerzas, qué sé yo, y como yo creo hay muchos que luchan con eso, como no, yo puedo por mis fuerzas y todo. Y Fernanda año atrás me decía, permite que Dios te bendiga, permite que Dios te dé de su gracia, permítete ser bendecido, recibe palabras de gratitud en tu vida. Igual suena irónico en el sentido que estamos hablando, oye, hay que hablar, pero también hay personas que les cuesta recibir. Sí. Y eso es interesante, o sea, nos cuesta recibir palabras de amor o de gratitud en nuestra vida, teniendo en consideración que Dios es lo único que anhela para nosotros. Y hasta pensar en lo que
puede pasar. Empezar a hablar verdades sobre la vida que no están presentes aún, pero tú sabes, tienes todo el potencial para esto. El Señor te ha revestido para estas cosas. Y uno empieza a hablar bien, empezáis a hablar lo que el Señor tiene preparado, y tú empezáis a forjar a esta persona, la empezáis a preparar. Entonces yo creo que la gratitud entregada igual es muy importante. Es muy linda, muy linda. Hubieron varios puntos, yo sé, dentro de la predica que mencionaste. Anotamos un montón por ahí, que conversamos de algunas. Y parte del quizá el último punto que quiero tocar, porque el tiempo pasa volando, o sea, muy rápido, es el tesoro divino. Tú mencionaste y me gustó mucho eso, tener la Biblia en nuestras casas, en nuestra vida, es como tener un manual donde tienes todas las respuestas ahí y no las has visto quizás, no las has observado como deben ser, con el respeto o el momento indicado. Y entender que eso es un tesoro divino. Me gustó la frase de que ocupaste un versículo que decía: lo que se me ha entregado no es humano. Eso lo encontré. Pablo en Gálatas. Sí, Pablo en Gálatas. Es algo, tenemos que recordar que es algo fuera de este planeta. Sí, no es humano, es divino. Es divino. Eso me gusta. Es revelación. Entonces, lo que nosotros somos portadores es algo que viene del Señor. No hay una cosa que amerite nuestro propio ego en las cosas que suceden en nuestra vida, sino nosotros somos portadores de este gran regalo que es la paz de Dios en nosotros, y a través de eso hay un cuidador, alguien que está velando por mí. Totalmente. Y está ayudando, ¿cierto? Está transformando, está haciendo algo nuevo en mi ser, en mi mente, para el beneficio de mi vida, pero para el beneficio de otros. O sea, qué lindo. O sea, no soy yo finalmente, sino es el Señor en mi vida trabajando. Entonces, si no ocupamos esta herramienta, por así decirlo, estos regalos o estos superpoderes o lo que el Señor nos ha entregado, nos estamos perdiendo de tremenda bendición. Sí, totalmente. Hay que utilizar las herramientas que Cristo nos ha dado, porque realmente son potentes. Eso es increíble. Familia, para ir cerrando, esto pasó terminamos volando. Volvimos con todo en los podcasts. Para ir cerrando, creo que quedamos con varias tareas. Yo me quedo mucho con el desafío de la oración. 12 minutos de oración durante 8 semanas. O sea, no le pondría 8 semanas de aquí en adelante. Porque volver a tener una conversación pura y única con Dios, hoy hemos aprendido que transforma científicamente nuestra mente y puede llegar a transformar nuestras vidas y transformar las vidas de los demás. Así que eso es increíble. Familia, nos despedimos. Pastora, palabras para cerrar, para despedirnos. Pucha, yo me quedo quizás con la paz de Dios, que la paz de Dios habita en uno. Entonces, si la paz no está reinando tu vida, considera cómo encontrarla, cómo reencontrarte con ella, porque está a disposición. Entonces, la paz de Cristo en nosotros, tremendo regalo, y lo necesitamos en los tiempos que vivimos. Así que, amigos, hermanos, qué bueno que podemos hablar de estas cosas y animarnos los unos a los otros, porque qué importante. Es muy importante. Tremendo tema, la paz. Se nos pasó por alto. Lo acabo de recordar. Está bueno. Pero eso, familia, un gusto tenerlos. Gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en otro podcast. Nos vemos. Chao.